Bueno, vamos a empezar de vuelta. Ahí La está, charla va a perfecto. tener 5 partes, aunque ahí dice 4. Primero vamos a hablar de nociones de ecología de fuegos de vegetación en la Argentina. Después vamos a hablar de fuego y leñosas, interacciones, tolerancia a calor, con énfasis en el género Prosopis. El Prosopis es el nombre científico del algarrobo. ¿Qué hacer antes y durante un fuego? Vamos a hacer algunos pequeños comentarios sobre aspectos legales y después vamos a dar las conclusiones. Vamos a hablar primero un poquito de semántica. Permanentemente se está hablando de fuegos, de incendios forestales. Esto no lo que vamos a tocar no son incendios forestales. Rara vez se observa un incendio forestal como el que estábamos viendo a la izquierda. Ahí, para que sea incendio forestal, las copas de los árboles se tienen que prender y tiene que haber propagación de fuego de copa en copa. Nosotros vamos a tratar de estos fuegos que están acá abajo, que están a la derecha, que no son exactamente fuegos de incendios forestales, aunque ocurran en esa comunidad que se le denomina bosque. En esta charla, nosotros hemos adoptado el enfoque de organismos internacionales, por ejemplo, de la Organización de las Naciones Unidas de la FAO, de la comida y la alimentación, con respecto al manejo integral del fuego. Esto tiene, el manejo integral del fuego, el triángulo de manejo integral del fuego, tiene 3 partes. 1, la cultura de fuego, que son las necesidades socioeconómicas e impactos sociales. La base es la ecología del fuego, con sus beneficios y daños. Y por último, el manejo del fuego en sí mismo, el 3, donde vamos a hablar exclusivamente o casi exclusivamente de prevención y extinción. No vamos a hablar de uso del fuego, ni de otros detalles, porque nos llevaría todo un día o una semana de hablar. Así que, si hay preguntas con respecto a eso, porque yo he visto las inquietudes o las expectativas de los asistentes, les ruego que, si tienen mucha demanda, se pongan en comunicación con la ingeniera Adriana Gómez, y vamos a ver cómo satisfacemos esas expectativas. Muchas veces se habla, se ha acuñado últimamente en economía un concepto que es el concepto del cisne negro. El cisne negro es un evento que sucede y que nadie lo había previsto. Pero después se le encuentra, después de que sucedió este evento, se le encuentran las explicaciones. ¿Es el fuego de vegetación un cisne negro? El fuego de la vegetación puede ser considerado un evento del tipo cisne negro, es decir, que sucede de manera inexplicable en el tiempo. Ya vamos a ver que no. ¿Cuál es el enfoque didáctico que le he tratado de dar a esta charla? Del gaucho que está tomando mate en el alero con la china y de golpe le dicen se está quemando el campo. Esa es la situación en la que yo veo este año se ha presentado muchas veces en la República Argentina a través de, las preguntas y las inquietudes que se me hacen. Específicamente vamos a orientar la charla hacia lo que son las plantaciones de Prosopis alba. Prosopis alba es el algarrobo negro, una especie nativa de la Argentina que tiene mucho uso porque la madera es excelente. También se están promocionando silvopastoriles en base a algarrobo negro. Ahí ven una plantación acá en la zona de riego de Santiago del Estero, que están los algarrobos y hay pasto abajo. Supuestamente este pasto se tiene que usar, tiene que ser pastoreado a los animales a partir de determinada edad de la plantación, porque así económicamente se saca un doble rendimiento. El problema que tenemos es que la Argentina ¿es propensa al fuego de vegetación? Sí,
es propensa al fuego de vegetación. ¿Por qué es propensa al fuego de vegetación? Tenemos aspectos climáticos. Este es el climodiagrama de Santiago del Estero, donde yo resido. Como ven, llueve en verano, donde dice diciembre, January y febrero, llueven 607 milímetros. Es una temperatura templada, 21 grados. Claro. Marta, nosotros... Acá está la temperatura, el promedio creo que de 30 años. Y acá están las heladas, el periodo de heladas, que empieza en junio y termina más o menos con heladas tardías en octubre. Puede llegar hasta octubre. O sea, tenemos una época de altísimo posibilidad de generación de combustible, porque la lluvia se concentra en los meses de verano, y después tenemos un periodo con las heladas, de acondicionamiento del combustible, especialmente el combustible fino. Tenemos otra cuestión. En la Argentina hay en toda su extensión, en la parte central por lo menos tenemos suelos fértiles que promueven biomasa vegetal. Desde el punto de vista del fuego, de la ciencia del fuego, esto es combustible fino, mediano y grueso. Acá ven, por ejemplo, un fachinal rolado, que es un tratamiento mecánico, y ven la cantidad inmensa de biomasa que existe. Ustedes tienen que entender que la biomasa, como la anterior, es biomasa, pero puede ser consumida por la hacienda, por el ganado, pero también es combustible. Entonces, si hacemos en un cuadro lluvia, ponemos en un extremo los desiertos, donde llueve poco, y en otro lado la selva tropical, que no tenemos, o tenemos muy poco en la Argentina, y la probabilidad de ocurrencia de fuego, vemos de que la máxima probabilidad de ocurrencia de fuego es en la zona media, donde estamos justo en la Argentina. Entonces, la zona central de Argentina es un ecosistema propenso al fuego. ¿Qué quiere decir propenso? Que tiene inclinación o tendencia a algo. O sea, hay combustible, fino, mediano, grueso, el combustible que quieran. Eso se exacerba por la introducción de especies, ¿cómo se llama? De especies exóticas como el pino, el eucalipto, y genera un problema. ¿Qué quiere decir propenso? Como les dije, viene del latín propensus y tiene inclinación o tendencia a algo. ¿Qué falta acá? Las fuentes o causas de ignición. Acá está la frecuencia de caídas de rayos en la República Argentina, y vemos que en la zona central hay como mínimo 40 o 59 días al año en la cual va a caer un rayo. Esto genera una fuente de ignición. Por otra parte, está la cultura del fuego, que existe ya desde muchísimos años. Por ejemplo, acá hay una cita de un antropólogo, Metró, que estudió las tribus del Chaco, y habla formando parte de la cultura, quemar pastizales y arbustales es un método de caza común en todo el Chaco, aun si el fuego no hace aparecer animales de gran tamaño, sin falta ahuyenta centenares de pequeños roedores. Las carcasas carbonizadas de esos animales son recolectadas y consumidas en el lugar. Luego los indios vuelven al área quemada para lancear los innumerables ciervos atraídos por las cenizas saladas o el turgente pasto verde. O sea, los aborígenes usaban el fuego como una manera de generar alimento, de generar proteína para ellos. Entonces, la cultura del fuego está en todas las civilizaciones del mundo. Arriba está Prometeo cuando le revuelve el fuego a los dioses, y después, luego, el fuego se ha transformado en la tercera mano del hombre. En una época que no había topadoras, no había arados, no había nada, el fuego era una manera de preparar el ecosistema para los fines del hombre.
Entonces acá vemos una lista de objetivos para los cuales se puede usar el fuego. Eliminar material no palatable, fundamentalmente tejido viejo y seco, cañas. Manejo hábitat de fauna, como vimos que hacían los aborígenes, para la caza con Z. Facilitar la accesibilidad, control de leñosas. Luego se ha ido sofisticando los objetivos del fuego. Vemos reducir carga de combustible finos y gruesos, minimizar peligro de incendios, controlar enfermedades de plagas. No voy a ir con todos los objetivos, y luego la guerra. Los más comunes son los que están escritos en rojo. Hay innumerables citas en la Argentina, no las vamos a tratar una por una, que hablan del uso del fuego. O sea que ya tenemos una serie de elementos que hacen que el fuego no pueda ser considerado cisne negro. O sea que el fuego existe y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, Argentina hay un riesgo medio alto de fuego, depende del año, pero medio alto de fuego. Cuando digo depende del año, depende de las condiciones meteorológicas, las condiciones ambientales. Yo, antes de hablar de prevención, hablaría de mitigación. Se trataría de moderar, aplacar, disminuir o suavizar algo riguroso, áspero como es el fuego. Esta es una propuesta mía, no una propuesta personal. ¿Qué es el fuego de vegetación? ¿Qué es el fuego de vegetación? El fuego de vegetación es el fuego o la combustión, es el proceso químico opuesto a la fotosíntesis. Ustedes saben que la fotosíntesis, las plantas, mediante la clorofila, fijan dióxido de carbono y agua y generan sustancias complejas, como la lignina, la celulosa, etcétera, y liberan oxígeno. El fuego, a través de la oxidación, que es el fuego es un proceso de oxidación o de combustión, libera dióxido de carbono y agua, y es el ciclo de los fuegos, el ciclo de la naturaleza. Pero el fuego, lo que lo hace complicado es que se emite energía en forma de calor, y eso genera cambios en la vegetación circundante. Algunos de estos cambios son beneficiosos. Por ejemplo, estamos viendo ahí un pasto, una pastura que está verde. Verde es proteína, es forraje de alta calidad. Se lo ha intentado reemplazar por maquinaria, se lo intenta reemplazar por maquinaria, supuestamente para lograr lo mismo, pero no es exactamente lo mismo, y el rebrote de maquinaria no tiene la misma calidad del fuego. Por otro lado, la energía también genera daños, como vemos ahí, los daños en corteza de árboles, de leñosas, y eso al que planta árboles para madera le genera un inconveniente. Lo más importante en el manejo del fuego es tener en cuenta la forma de transmisión de la energía. La radiación, que es lo que lo sentimos de lejos en nuestra piel cuando nos acercamos a un fuego. La convección o transferencia de masa a través de las pavesas, que es estas cosas que hay acá arriba, todo fuego que están, las llamas que se van cortando. Y por último, la conducción. La conducción, que es dentro de un mismo, el pasaje de energía a través de un mismo elemento, como puede ser madera, hierro, no es muy frecuente en fuegos de vegetación, sino lo son importantes la radiación y la convección. ¿Qué es importante tener, qué concepto es importante en manejar fuegos? El concepto de comportamiento del fuego. El comportamiento del fuego es cómo emite ese fuego la energía y cuál es el efecto que tiene esa energía emitida en el ecosistema. Tenemos la intensidad, que es la cantidad de energía liberada, que se estima a través de la longitud de llama, que es esa que vemos ahí, que es una visión, un concepto, una medida medio complicado de medir, porque se saca ojo y en promedio,
ha habido intentos de hacer videos y etcétera, pero bueno, no es tan fácil, hay que entrenar el ojo, pero esa es la intensidad en el campo, y después está la severidad, que es el efecto que tiene ese fuego o esa emisión de energía en el ecosistema. Fundamentalmente en el suelo, las plantas, etc. Hay otra manera de calcular la intensidad de fuego, y es intensidad, se mide en kilowatt por metro, es lo mismo, es la misma manera de medir la potencia, las mismas unidades de medir la potencia en lamparitas o ¿cómo se llama?, en focos que se usan en las casas, y es una constante K por la cantidad de combustible y la velocidad de avance del fuego, que es dA. Otra manera de medir, de estimar la intensidad, que deberían ser, estas ecuaciones deberían dar exactamente iguales, es esta 258, una constante, por la longitud de llama elevado a la 2,17. No vamos a hablar de esto porque esto llevaría muchísimo tiempo, pero bueno, ahí ven la longitud de llama. ¿Qué importancia tiene esto? Desde el punto de vista del manejo del fuego, del gaucho que estaba en el alero tomando mate y tiene que salir a apagar el fuego. Si la longitud de llamas es entre 0 y 1 metro, eso se considera un fuego frío. Se puede hacer control mediante herramientas manuales. Esos son los fuegos prescriptos bajo dosel. Entre 258 y 2800 kilowatts por metro, que la longitud de llamas de 1 a 3, son fuegos calientes. Observen que son control mediante cortafuegos sin maquinaria. Esos son los fuegos prescriptos en pastizales. Más de 3 metros de longitud de llama, eso es lo que se llama fuego en árboles, coronamiento, que es lo que vendría a ser un incendio forestal, y cuyo control es difícil porque no permite ataque directo. ¿Qué quiere decir? Que yo no me puedo acercar al fuego por la cantidad por la intensidad del mismo, por la cantidad de radiación que emite. Entonces vemos acá las distintas herramientas que se pueden usar para controlar un fuego. Por último están los aviones, la maquinaria, los medios, como le dicen, que yo no le tengo no le tengo mucha simpatía, porque son caros, carísimos. Imagínense lo que cuesta alquilar un avión y tirar todo ese producto. En realidad no se debería tirar simplemente agua, sino, ¿cómo se llama? Si tendría que tirar agua con algún retardante o algo que lo apague el fuego. Y esto lo único que hace es aplacar un poco el fuego, porque no lo apaga del todo, y luego es que tienen que entrar las famosas cuadrillas de combatientes, las brigadas de combatientes para terminar. La gente, el vulgo y los políticos creen que con esto se va a resolver todo. Ustedes ven, yo he visto, no solamente en la Argentina, sino en otros países, una exigencia a los políticos de medios, y entre ellos se destaca el avión, los helicópteros, pero yo creo que antes de llegar a eso hay que hacer otro tipo usar otro tipo de enfoques. Ahí están fuegos, ahí hay fuegos que hemos ¿cómo se llama?, prendido nosotros, en nuestra tarea experimental. Acá el de la izquierda es quemando cortafuegos. Observen la longitud de llama, observen el día que se está quemando, y observen cómo cómo se podría parar un fuego de esos. Observen que en todos los casos, no sé si lo llegan a ver, siempre hay un cortafuego. Acá hay otro, acá hay otros, otro tipo de fuego. Acá hay otro tipo de fuego. Estos fuegos no son todo fuego. No se puede calificar esto de fuego, todo igual. Son fuegos distintos. Por lo tanto, hay que tratarlo
de distinta manera. ¿Cómo ha sido la visión del fuego en la Argentina? ¿Qué evolución ha tenido el concepto del fuego? Bueno, en los siglos XVI a XIX, cuando estaba la época de la colonización, cuando éramos colonia, el fuego era un fenómeno común. Hay referencias de viajeros, de soldados, sobre el uso de los indígenas para la guerra, la agricultura y la caza, que ya hemos visto un testimonio, hasta que llega, la Argentina se estabiliza políticamente a fines del siglo XIX y llegan los colonos europeos, donde el uso indiscriminado del fuego, el uso indiscriminado, porque había colonos por todas partes, presiona para que se creen los parques nacionales. En el siglo XX, entre 1900 a 1940, debido a la dominancia de las ideas europeas forestales, de ordenación, etc., no se consideraba el pasto o la ganadería como una riqueza, o se la miraba con cierto desdén. Hay una visión terrible, negativa del fuego. Se basa todo en la teoría de la sucesión vegetal, ideas forestales europeas, silvicultura, etc. Y, por ejemplo, Roth, Kugel, Hess y Tortorelli hablan de no fuego. A 1950, a 1970, pasamos al factor ecológico. El fuego es un factor ecológico. ¿Qué quiere decir? En el caso del Chaco, mantiene el equilibrio entre leñosas y pastos. Son muy buenas las lecturas de Papadakis y Morello y Saravia Toledo. Esto es el fuego en vegetación nativa. Por último, a partir de 1990 y hasta ahora, el fuego cambia y no se lo sale a controlar a lo loco, sino es un enfoque de gestión. Se lo empieza a manejar o pretender manejar y es también se lo reconoce como un factor ecológico. Muchas veces, muchos de ustedes han estado formados en el famoso triángulo de fuego, una reacción química que requiere oxígeno, combustible y calor. El enfoque didáctico de usar este triángulo de fuego era porque si yo saco el calor, porque está siempre relacionado con el hombre, controlo el fuego. Y eso ha llevado a leyes y multas. Permanentemente represión, prohibición, en vez de gastar mucho en fortunas, por ejemplo, en aviones, en aviones, en medios, camiones, etcétera, etcétera, cuando toda esa plata se podría destinar a estudiar la ecología del fuego en el país y encontrar la forma de manejarlo mejor. Observen esta cita. Ustedes saben de que, ¿cómo se llama? Que en este momento en la Argentina estamos cerca de la ciudad de Buenos Aires, en la zona del Delta. Los fuegos del Delta han obtenido una visión, ¿cómo se llama? En la prensa, en los medios, han sido mostrados mucho, y sin embargo es un problema que existe hace mucho tiempo. ¿Cómo puede ser? Observen esto. Parchappe, en 1828, Parchappe era un francés que trabajó con Alcide d'Orbigny, que era un enviado francés, probablemente era un espía francés, que vino a la Argentina y residió mucho tiempo en Corrientes, en Buenos Aires, en Bahía Blanca. ¿Y qué dice? La costumbre de quemar los campos es general en las provincias del Río Plata. Las plantas crecen con un vigor y rapidez sorprendente. ¿Qué dice luego? Hubo uno terrible en 1820, empujado por un violento viento del sudeste, llegó a los alrededores de la capital y causó enormes prejuicios. Y nuevamente, es por esto que el gobierno ha prohibido quemar campos en la parte de esta provincia comprendida entre el Salado y el Río de la Plata. ¿Cómo habrán sido estos fuegos que debe haber como 200, 300 kilómetros entre la cuenca del Salado y la ciudad de Buenos Aires y el Delta? Y se recorrió días, tiene que haber estado quemando este fuego para llegar llegar cerca de la ciudad de Buenos Aires o del Delta, etcétera, etcétera. Así que no es
la primera vez que sucede, y es una historia vieja esta. Otra evidencia por la cual no se puede considerar el fuego como un cisne negro. Entonces, la primera recomendación es que tenemos que estar atentos. La Argentina no es un ecosistema, no presenta ecosistemas que no son propensos al fuego. El delta tiene agua todo el año, incluso está bien que ha habido una bajante muy importante del río Paraná, pero se quema regularmente. Entonces no podemos decir que es un cisne negro. Tenemos que estar atentos, muy atentos. No solamente en qué estamos trabajando desde la Facultad de Ciencias Forestales, sino también de las inquietudes que surgen al futuro o nuevos temas o posibilidades de investigación. La invitación era para hacer énfasis, como decía el ingeniero Kunz, en los fuegos de vegetación, si se pueden prevenir y manejar, y a Adriana particularmente la motiva el hecho de la protección de sus plantaciones de algarrobo. Entonces, vamos a hablar muy brevemente, voy a tratar de ser corta y superficial, en la relación del fuego con la vegetación chaqueña, desde los conocimientos generados por mi grupo de investigación y los interrogantes que persisten hoy. Ese grupo de investigación en Ecología y Gestión de Fuegos de Vegetación de la Facultad de Ciencias Forestales y el INTA es un grupo de personas de distintas áreas y de distintos objetivos en sus respectivos trabajos. Algunos hacemos, el foco es docencia, en otros es hacer gestión, y tenemos actualmente un grupo de 5 tesistas en trabajos de posgrado, en doctorados, que creo que van a sumar enormemente al trayecto que ya hemos transitado hace más de 25 años con el doctor Kunz. El componente, ¿por qué siempre el fuego es tema de los medios? Yo siempre digo que la gente se olvida de un año a otro, pero parece que todos los años, bueno, perdemos un poco el planeta por los incendios, y no es así. El fuego es un componente común en los ambientes, en muchos ambientes de la Tierra. Aproximadamente el 52% de las ecorregiones están con fuego, o son dependientes, o tienen el fuego incorporado a su dinámica. En el caso de la región chaqueña, que es la que nos preocupa en esta reunión, o de la cual nos vamos a centrar, la dinámica original del fuego está vinculada al clima. Ya ha hablado Carlos de la estacionalidad y la predisposición de los combustibles a la ignición, y el fuego es una herramienta usada desde tiempos precolombinos por los aborígenes chaqueños para manejar las pasturas. Sin embargo, la dinámica actual está profundamente relacionada a las actividades productivas, a los cambios en el uso de la tierra, y sobre todo muy impactados estos 3 últimos años por cambio climático. Ese cambio climático, que nos parecía como una leyenda futurista o algo fantástico, y que desde la pandemia hasta los incendios en Amazonía y Australia es la muestra viviente de que lo estamos experimentando, ¿no? Muy bien. Cuando pensaba en la charla decía, bueno, ¿en qué ambientes les puedo poner? Entonces desde ambientes de bosques riparios del Chaco hasta bosques hasta bosques con ganadería y fuego, hasta bosques en clausura o en bosques que han sido sobreexplotados y abandonados, uno encuentra siempre señales de fuego. El gran déficit de información siempre es la frecuencia de fuego. Y ese déficit de información se ha visto superado parcialmente, sobre todo con el advenimiento de los sistemas de información geográfica, pero
el periodo del cual disponemos es un periodo que no supera generalmente las 4 décadas, ¿no? Entonces, los que nos hacen falta precisamente, además de estos incendios recientes, nos hacen falta más estudios sobre registros históricos para adecuar el uso actual del fuego a un régimen natural, lo cual sería el uso más sustentable del fuego como herramienta de manejo. Muy bien. En un trabajo muy interesante de Marcos Landi, él analiza la recurrencia de fuego en los ambientes del Chaco semiárido. Fíjense, están representados 3 tipos de cobertura: en verde oscuro las del semiárido, en verde brillante las de el Chaco árido. Y en todas ellas se ve que las coberturas que registran más incendios son las de pastizales y arbustales, como es lógico pensar, y las de bosque en menor grado. Pero aquí empezamos a discrepar con los relatos iniciales, ¿no? Porque si uno analiza los primeros viajeros o los ecólogos que inicialmente recorrieron y estudiaron el Chaco, es el discurso de que el fuego se extingue al llegar al bosque. Muy bien, este trabajo particularmente de Landi y de todo, hay un grupo de trabajo muy interesante en la Universidad de Córdoba, en donde echa por tierra esto, ¿no? El bosque, que es el área en donde nosotros trabajamos desde la Facultad de Ciencias Forestales, se quema. Y uno de los aportes más interesantes y más reveladores ha sido la primera tesis doctoral del equipo de la Facultad de Ciencias Forestales, que es la de Santa Cruz, en donde nos habla precisamente de la inflamabilidad de los bosques chaqueños, ¿no? Entonces, así, en el curso del estudio de la ecología de fuego, vamos variando desde los preconceptos, ajustándonos más a la ciencia y tratando de, con evidencias, sostener o refutar creencias que veníamos sosteniendo en el tiempo. La vegetación del Chaco es una vegetación que tiene una gran resistencia y tolerancia al fuego, y eso en algún momento nos ha valido la discusión de si era el Chaco o no un ambiente propenso al fuego. Es algo todavía que necesitamos seguir indagando. Pero la vegetación del Chaco tiene rasgos que les permiten resistir al fuego. Cuando hablamos de resistencia, hablamos de la posibilidad de mantener viva la estructura de la planta después del paso del fuego, durante y después del paso del fuego. Los rasgos de aislamiento de estos, lo que le da la resistencia fundamentalmente en las especies chaqueñas, es el espesor de corteza y el grado de protección de las yemas. El grado de protección de las yemas es un tema muy interesante para desarrollar en investigaciones futuras, ya que en ecosistemas propensos al fuego, las especies de sabana, las especies leñosas de sabana, se caracterizan precisamente por la protección de las yemas, ¿no? Y es una área no desarrollada o no investigada aquí para la región del Chaco. Sí se ha investigado la capacidad de los órganos subterráneos de almacenar energía y de originar rebrotes. Investigadores de la región del Herrero, Gurbich, han determinado que la capacidad de rebrote depende precisamente de un rebrote basal. Aquí en ambientes de Chaco semiárido nosotros notamos otro tipo de tendencias, y es que sí, las especies son predominantemente rebrotadoras, pero el tipo de rebrote, ya sea de la parte aérea, que se llaman epicórmicos, o a partir de órganos subterráneos o del cuello de la planta, que son los rebrotes basales, esos dos tipos de rebrote dependen de la intensidad del fuego.
Si la intensidad ha sido baja, no elimina las yemas de la parte aérea y rebrotan brotes epicórmicos. Y si la severidad del fuego, la intensidad y severidad del fuego ha sido elevada, la única oportunidad es de rebrotes basales porque muere la parte aérea. ¿Cómo hemos abordado este tema en la región del Chaco? Lo hemos abordado tratando de, como había antecedentes en relación a observación de rebrotes después de fuegos accidentales, nosotros hemos situado la investigación desde un enfoque más manipulativo utilizando quemas experimentales en parcelas reducidas con pautas de control de la continuidad de la vegetación para evitar riesgos, pero han sido una herramienta muy útil para nosotros para ir develando el tipo de respuesta. Muy bien. Sin embargo, no tenemos datos disponibles sobre umbrales de tolerancia de las especies a diferentes frecuencias de fuego. Esa es una línea muy interesante para explorar aquí en el Chaco. Lo que nos han permitido quemas experimentales con cargas de combustible controladas y en ventanas de prescripción, lo que significa durante la época de quemas, pero con condiciones atmosféricas propicias para el control. Nosotros hemos indagado la resistencia y la tolerancia de las especies leñosas a quemas experimentales. Fíjense, en la imagen están representados los resultados de quemas experimentales en 2 años consecutivos, en épocas al comienzo de la temporada de fuego y al final de la temporada de fuego, y con diferentes cargas de combustible. Los resultados nos indicaron esto, que las quemas tempranas suelen ser de menor severidad que las quemas tardías y que siempre las cargas elevadas de combustible nos producen mayores alturas de carbonización en las plantas y por efecto de mayores longitudes de llama. Lo que notábamos también, fíjense, en 2 años consecutivos, diferencias significativas en las longitudes de llama entre un año y otro, lo que significa una variabilidad interanual importante en el comportamiento del fuego, que fue atribuida en este trabajo a diferencias en los contenidos de humedad de los combustibles. La cantidad de lluvias caídas en los años, en el periodo de crecimiento de 2008, fueron mayores a las del 2009. Entonces, el contenido de humedad es lo que ha regulado la intensidad del fuego y la severidad de la quema sobre las plantas. Estas quemas experimentales no solamente de estos resultados no solamente se desprenden datos de resistencia y tolerancia de leñosas, sino de la necesidad de una gestión forestal preventiva para asegurar a las comunidades condiciones que les permitan el retorno a la condición predisturbio y que evite la ocurrencia de incendios de comportamiento extremo. Esto es central para el tema de gestión de fuegos de vegetación, porque no es que en el Chaco nosotros vamos a poder eliminar los fuegos. Lo que podemos hacer es una gestión forestal que nos evite la simultaneidad de incendios, que nos evite incendios de comportamiento que no podamos controlar, y sobre todo estudios en interfaz urbano-rural aquí en el Chaco santiagueño es una demanda muy importante de información. Fíjense, ¿cómo podemos detener el fuego si tenemos 5 o 6 meses de vegetación en estas condiciones? Y se pueden producir fuegos de diferente severidad de acuerdo al año, de acuerdo a la carga de combustibles, y la severidad va a ser muy dependiente de la especie. Aquí está representado desde izquierda a derecha el mistol,
el quebracho colorado y el quebracho blanco. Los he puesto a todos de diferente tamaño porque el diámetro es un indicador, un efecto muy importante sobre la resistencia al fuego. Y la variable que hemos usado en estos trabajos es la altura de carbonización. Ha sido una variable que es muy interesante para medir la severidad de la quema. Y es una variable que requiere de una evaluación secuencial en el tiempo mayor de la que nosotros hemos propuesto para este ensayo, ¿no? Entonces, si yo tendría que recomendar la repetición o ensayos de este tipo en otras regiones o en otras áreas de estudio, yo repetiría el diseño experimental, pero con evaluaciones de supervivencia a mayor plazo. ¿Por qué? Porque a veces las señales de carbonización pueden ser intensas, como en el de la derecha, pero la especie esté muy adaptada, como nuestro quebracho blanco, que es la especie de mayor espesor de corteza. Puede ser que, como ocurre aquí en la imagen intermedia, el quebracho colorado no dé muchas señales de carbonización por una combinación de corteza y densidad de corteza que tarda en encenderse, pero que la transferencia de calor haya causado un daño que veamos recién, el desprendimiento al año siguiente. Y en ejemplares juveniles, los espesores de corteza muy delgados no permiten la supervivencia en ejemplares de mayor diámetro de la parte aérea, pero rebrotan desde la base. O sea, es una compleja, la respuesta a la vegetación es un complejo balance entre la protección que da la corteza en función de su espesor y la densidad, el efecto del diámetro y, por supuesto, del comportamiento de fuego, ¿no? A Adriana le interesaba, cuando plantea esta reunión, el uso del fuego como control para reducción de combustible, y también le interesaba el ancho de los cortafuegos, cosa que van a explorar ahora en detalle en las charlas siguientes con el doctor Kunz. Lo que a mí me parece importante resaltar desde los resultados de nuestro equipo de trabajo hay que tener en cuenta que el estrato arbustivo de los bosques chaqueños contiene especies inflamables y que el exceso de disturbios, rolado, fuego y ganadería, lleva a una situación que no siempre es la del control del estrato arbustivo, sino un aumento en la densidad, en el grado de en el número de rebrotes, en el aumento en el área foliar específica, que puede retroalimentar la inflamabilidad de la vegetación. También en las imágenes que he puesto a la derecha de esta diapositiva, quiero resaltar que los disturbios no siempre consiguen los efectos deseados, porque puedo llegar en un sistema silvopastoril a tener imágenes como este quebracho blanco, ¿no? Con tallos múltiples, que se parece a la arquitectura más de un algarrobo grande que de un quebracho blanco. Pero la consecuencia del fuego sobre las especies leñosas es algo que debe abordarse primero por especie y luego a nivel de comunidad. Otro tema que a mí me resulta muy interesante para investigaciones futuras en relación a la resistencia leñosa es determinar entre las especies las tasas de incremento de corteza, las tasas de incremento de espesor de corteza con la edad. Este puede servir para fijar umbrales de tamaños de plantas que podrían tolerar el fuego como una herramienta de manejo en sistemas silvopastoriles, por ejemplo, para reducir el estrato arbustivo. Sin embargo, si nosotros aplicamos, es de esperar la pérdida de especies que no estén adaptadas por corteza
o que estén en tamaños que no les permita resistir. Un aspecto menos estudiado aún es el de la densidad de corteza y la proporción relativa de corteza interna. Y a mí me ha dado, estos dos últimos tópicos me ha dado la capacidad de responder o interpretar resultados en relación de especies que toleran más de lo que uno podría esperar en función del espesor de corteza. Y obedece a que la corteza interna es la que está en contacto subyacente, digamos, con el leño, con la madera, y es la corteza que tiene floema vivo y la que tiene mayor contenido de humedad. Entonces, por eso puede ser su rol relevante como barrera para limitar el daño por fuego. Así que todas estas líneas están abiertas para investigaciones futuras a mayor profundidad. Particularmente sobre el efecto del fuego en las plantaciones de Prosopis alba, que era la inquietud de Adriana, nosotros hemos hecho algunos trabajos en relación al crecimiento de algarrobo en plantaciones. Lo difícil es encontrar plantaciones de algarrobo de más de 25 años, 25, 28 años, por lo menos las que ha estudiado Fernando Rossi, quien ha trabajado en nuestro laboratorio, y el desafío de esas plantaciones es saber cómo manejar los combustibles para evitar que ingrese fuego accidentalmente a la plantación y cause pérdidas o minimizar también las lesiones que se pueden producir en las plantaciones de mayor edad. No hay datos, yo particularmente no he trabajado en espesor de corteza de algarrobo blanco, pero sí tenemos datos de la doctora Jiménez, en donde nos indica, fíjense, CT es corteza total, corteza viva y corteza muerta. El porcentaje de corteza muerta permanece estable a lo largo del ciclo de vida de algarrobo, y los ejemplares estudiados en el estudio de la doctora Jiménez estaban en el orden de los 40 a los 108 años. Lo que significa que las plantaciones estarían en una etapa de espesores de corteza notablemente menores a los que están aquí, y significa que las plantaciones serían sensibles al fuego, al menos dejarían cicatrices. Sin embargo, la especie tiene una gran capacidad. Miren en la imagen aquí, en donde Fernando estaba midiendo espesores de anillo de crecimiento, que tiene una cicatriz de fuego. Los algarrobos tienen una capacidad interesante para cerrar las heridas de fuego. En datos viejos de algarrobales, no en plantación, sino maduros, provenientes de muestras en las que se estudiaron crecimientos, durante el desarrollo hace muchos años de la tesis, nosotros encontramos que los porcentajes de daño al perímetro del fuste en algarrobales maduros eran bastante bajos, y que comprometían mucho predominantemente las lesiones, las alturas de rodaja de 0,30 a 1,30 metros, y que disminuían el número de cicatrices con la altura de la planta, con la altura de las secciones, y que en más 2,30 metros puedo contarles que he detectado cicatrices de fuego a 7 metros de altura del suelo en la copa, lo que significa que los algarrobales maduros pueden ser incendios de baja intensidad por la pausicidad de combustible fino bajo su cobertura, pero también por la arquitectura de los algarrobos, por tener fustes cortos y copas muy extendidas y bajas, son propensos a incendios de copa. Una tendencia muy parecida a estos observados en Prosopis alba y Prosopis nigra, lo hemos observado en Prosopis pugionata,
creciendo en la región de los llanos de La Rioja, ¿sí? Creo que está conectado Martín, el episcopo, que quien ha participado en este trabajo, y está resaltado aquí, fíjense en esta imagen en color, el porcentaje de corteza viva a la que corresponde este color canela, y por fuera la corteza muerta. Por eso les decía hace rato que ese rasgo nos permite por ahí sopesar el peso del espesor de la corteza en la resistencia al fuego. El 70% de las muestras de estos Pugionata tenían cicatrices de fuego, lo que significa que tienen la capacidad de sobrevivir a pesar de espesor de corteza delgada, ¿no? Bueno, estos son algunos de los trabajos que hemos publicado entre el año pasado y en nuestro grupo de trabajo. Quiero hacer la difusión y resaltar el trabajo del fuego en los ecosistemas argentinos que acabamos de publicar a iniciativa de Lucas Carbone y con representantes de los participantes en el último simposio de fuego en ecosistemas argentinos que ha sido en la provincia de Tucumán. Y están representados en esta imagen, querido representar los distintos aspectos de nuestro equipo de trabajo, aspectos investigados de nuestro equipo de trabajo. Estamos analizando efectos de variables foliares en relación a la inflamabilidad del fuego y a la captura de recursos liberados por los incendios como disturbios. Estamos en la tesis de Carolina Santa Cruz, ha abordado una cosa muy innovadora e importante, que es la respuesta bioquímica de las plantas al fuego, que incluye desde la producción de clorofila, pigmentos fotosintéticos, como otros pigmentos fotosintéticos como los carotenoides, y pigmentos que le dan resistencia a las plantas. Y a través de quemas experimentales estamos analizando y estudiando el reclutamiento de las especies de leñosas chaqueñas. Los trabajos que ya están publicados de Santa Cruz y de Loto representan para nosotros un gran orgullo de poder ir cerrando etapas, pero también el enorme desafío de seguir con todos los interrogantes que quedan después de las investigaciones. Bueno, muchas gracias. Les dejo mi mail. Cualquier consulta que deseen hacer o trabajo de investigación que quisieran que participemos y colaboremos, nuestro equipo de trabajo está abierto a proyectos nacionales, a internacionales, a comunicaciones y a cooperación interinstitucional. Vamos a seguir. Yo les comenté de que el enfoque, como ven ustedes, fue muy breve la presentación de Sandra, etcétera, pero como ven, el manejo del fuego no es solamente mandar brigadistas a que corran riesgos y apagar incendios. Ahora vamos a ir de vuelta al gaucho que estaba en el alero del rancho tomando mate con la china, y vienen y le avisan, se está quemando el campo y la plantación de algarrobo, que me costó un triunfo, se está por quemar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer? Bueno, en todas cosas hay un antes y un después, y un durante. El después no lo voy a tratar porque yo no soy ingeniero forestal, así que no tengo elementos para prever. Lo que sí antes, lo que se llama prevención. Entonces traigo la cita que siempre uso del licenciado Bessol, que dice: cuando me inicié en el mundo de los incendios forestales, una de las primeras cosas que aprendí es que los incendios forestales se combaten mucho antes de que estos sucedan, con planificación, investigación y desarrollo. Voy a dar 3 umbrales prácticos. Nuevamente, estos son umbrales prácticos, empíricos, que pido que retengan para poder interpretar, lo que viene.
Estamos en tres condiciones difíciles. Cuando la velocidad del viento está mayor de 30 kilómetros por hora, el viento aporta oxígeno al fuego. Esto se tiene que medir a la altura de media llama, o sea, 1,5 metros, 2 metros de altura. No es la velocidad de viento dada por el Servicio Meteorológico Nacional, porque ese es a 12 metros. Cuando la temperatura está por arriba de 30 grados, también es un momento peligroso porque el fuego es una reacción química y ustedes saben que se duplica su velocidad cada 10 grados. Y por último, la humedad relativa, cuando la humedad relativa es el agua, está por abajo del 20%, es muy delicado el momento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Antes, clima y meteorología. No hay manejo de fuego de ninguna clase, gestión de fuego de ninguna clase, y menos para ir a combatir incendios. No me gusta la palabra combatir, pero bueno. Si no sabemos aspectos del clima, o no podemos interpretar aspectos del clima. ¿Por qué? Porque el clima es el que nos da condiciones favorables para la ignición y propagación. ¿Qué se usan? Indicadores, índices, mapas, imágenes satelitales. Hay un abuso de las imágenes satelitales en este momento muchas veces para el manejo del fuego. Ustedes ven, este es el clima de la República Argentina. Perdón. Este es el clima de la República Argentina. Es el juego de las frentes de fríos que vienen del sur, pasan y nos dejan, ¿cómo se llama? Nos dejan las condiciones ambientales. Antes del pasaje del frente frío hay viento norte, la temperatura generalmente es alta, la velocidad del viento norte es alta también. Acá en agosto, septiembre es fuerte, y la humedad relativa baja. Pasa el frente frío, trae lluvia, aumenta la humedad, baja la temperatura, y la humedad relativa aumenta. En este juego de los frentes de fríos es importantísimo. Entonces observen, por ejemplo, el mapa de Misiones, Posadas Misiones. Es una localidad que llueve mucho y sin embargo las plantaciones forestales se queman. Observen cómo cambia el clima. ¿Cuál sería, por ejemplo, el momento más, teniendo en cuenta las preguntas que deberían hacerse ustedes, teniendo en cuenta los tres umbrales que marqué, cuál es el momento para que se produzca el fuego? Observen Posadas Misiones. A pesar de que llueve prácticamente todo el año, una cantidad importante de precipitación, Posadas, Corrientes, que son las áreas más lluviosas de la Argentina, una de las áreas más lluviosas de la Argentina, se quema. ¿Por qué se quema? Acá nosotros teníamos que estudiar estábamos estudiando cuándo aplicar fuego prescripto, y tuvimos que ver una selección de época de quema que vendría a ser igual de la época de incendios. Tenemos que tener en cuenta que en Posadas, Misiones, son suelos lateríticos, es prácticamente ladrillo. Si no llueve, el ambiente se pone terriblemente seco. En barras naranjas está la precipitación, y en barras azul y celeste está la humedad relativa. Observen que aunque la humedad relativa que está acá, la máxima humedad relativa es generalmente alta, y uno diría 80%, y uno diría, ¿cómo va a quemar? Vemos que durante cierta época del año llueve poco y la humedad relativa es baja, y está cerca del umbral que cité. Por otro lado, vemos el viento. ¿Cuál es el viento más frecuente en agosto, por ejemplo, en Posadas? Ya estamos previendo a dónde va a ir el fuego. Los vientos más frecuentes ¿cómo se llama? En Posadas son del sur, del sudeste y del este. Ya estamos yendo nuevamente a otras pruebas contra el cisne negro.
ya prevemos de que hay una baja de humedad relativa en agosto, porque llueve poco, y va a haber viento del este, del sudeste y del sur. Entonces, tendríamos que ser capaces de desarrollar un índice de peligro de incendios. Hay millones de índices de peligro de incendio. Entonces, lo que tendríamos que hacer es seleccionar cuál vamos a usar. El índice de peligro de incendio lo que hace efectivamente es tratar de evaluar un proceso de desecación. Y hay que entender los procesos por los cuales, por ejemplo, una planta que está, el pasto está muerto, la parte aérea, pero la parte de abajo está viva. Y por ejemplo, este es un pasto en el cual está mezclado un proceso fisiológico y físico de desecación. Y por el otro lado tenemos acículas esto es lo que hay en una plantación en el suelo de una plantación de pino, están las acículas que están muertas ya, y que solamente es un proceso físico la desecación. ¿Por qué es importante el agua? Porque el agua tiene un calor específico casi 4 veces mayor que los metales. Entonces, ¿qué pasa? Si hay mucha agua, se va a gastar mucho esfuerzo en hacerla evaporar. Entonces, el contenido de agua o la humedad del combustible es clave en la prevención de incendios. Entonces, nuevamente, una medida empírica. ¿Cuáles son las fuentes del contenido de agua? La lluvia, el agua del suelo y el rocío. Recuerden de que les dije que en algunos combustibles la desecación es un proceso físico-fisiológico y en otro es solo un proceso físico de intercambio de agua. No vamos a entrar con la física acá. Pero nuevamente, una cuestión práctica está acá. Cuando la humedad relativa del aire tiene 100%, la humedad del combustible es el 30%. El 30% es el umbral de extinción. En teoría, cuando la humedad del combustible seco o muerto está por arriba del 30%, no se va a quemar. O el fuego, si se prende, va a ser un fuego que no tiene mucha intensidad y por lo tanto nos vamos a poder acercar y vamos a poderlo combatir. Cuando la humedad relativa tiene 30%, la humedad del aire tiene 30%, la humedad del combustible seco es 11%. Y cuando es menos de 30% la humedad del aire, estamos en un umbral complicado porque la humedad del combustible seco va a estar en 7%. Eso prácticamente va a ser un infierno. Observen, este es un fuego en el cual tuve que hacer un fuego acá en Santiago del Estero, en el cual tuve que hacer de perito. Recorrió muchos kilómetros y hectáreas. Observen nuevamente los vientos. Los vientos dominantes son del noreste. Y observen la dinámica de la humedad. Fueron varios días del fuego. Durante la noche, la humedad relativa estaba muy alta, por arriba del 30%. Sin embargo, durante el día, entre las 13 y las 17 horas, la humedad relativa estaba entre el 20 y el 40%. Entonces, ya estamos viendo que era previsible que el fuego iba a continuar varios días si no se lo controla. Acá observen, por ejemplo, de este lado está la temperatura. No puse, disculpen que no puse el nombre del eje. Observen la temperatura a la noche prácticamente cerca de 7% y luego sube hasta estar cerca de un 20%. La humedad relativa baja nuevamente, con el correr de las horas, y ya cerca entre el mediodía y las 7 de la tarde, estaba cerca de un 30%, 25%. Es factible que se produzca un fuego acá.
El umbral de extinción del fuego, recuerden, es de un 30% de contenido de agua de combustible. Ya después prácticamente hay la mínima cantidad de agua retenida es la que está en la fibra. No me acuerdo en este momento, pues el agua intrínseca, ahí prácticamente está todo seco. Por arriba de este umbral, el fuego va a ser, por abajo, perdón, de ese umbral, ya me estoy equivocando, por abajo de este umbral, el fuego va a ser terrible. ¿Cómo se mide eso? Bueno, hay en el comercio mundial, hay los famosos bastoncitos de pino, que son estos, en los cuales se pesa y se va viendo cómo es la unidad de contenido de combustible. Esto se refiere a pino, que tiene una característica especial de su tejido, de su dinámica física, etc. Acá en el Chaco, donde las plantas son perennes muchas veces, esto es para combustibles muertos, perennes, la mayoría de las veces nosotros usábamos balanza, pesar y secar. Por ejemplo, observen acá qué pasa con el umbral de extinción teórico de combustibles muertos, 30%, y de la bibliografía, cuánto tiene, vamos a ver acá, por ejemplo, pastos cortos y pastos altos. El pasto corto está alrededor del 10-15% de contenido, cuando está seco, está bajo el umbral de extinción. Los pastos altos están muy cerca del umbral de extinción. Observen el mantillo de eucaliptus, el mantillo de árboles tropicales. Un árbol tropical, no conozco las especies, pero ¿cómo se llama? Pero también se quema en la zona tropical. Observen la ignición de residuos en mezquite, se produce al 5% del contenido de agua. Entonces, hay información sobre lo que es el umbral de ignición. Acá tenemos de especies nativas. Observen, esta es la precipitación, esta línea amarilla. Este es el contenido de humedad de gramíneas. Y acá hay este es el contenido de humedad del suelo. Y observen que cuando se acercó esto está entre julio hasta octubre, estaba muy cerca del umbral de extinción. Especialmente en estos meses. Muy cerca quiere decir que se podía prender fuego. Específicamente en las leñosas, no tengo datos de algarrobo blanco. Esta es la humedad, el contenido de humedad de los combustibles de las ramitas y hojas de las leñosas. Observen, este es Prosopis nigra, que es primo del algarrobo blanco. Observen, este es el contenido de humedad durante todo el año. Desde el invierno hasta la época de lluvias. Y este es el umbral de extinción. Observe que por más que el árbol esté vivo, semivivo, hay épocas del año donde aún estando el follaje en pie, aún donde estando el árbol en pie y vivo, el follaje, por cuestiones fisiológicas, tiene, ¿cómo se llama? Está por abajo del umbral de extinción. Observen la hojarasca del bosque chaqueño, siempre está por abajo del umbral de extinción. Esta es la dinámica de la humedad del combustible en el Aloysia gratísima, que es una especie parecida al poleo, una especie que tiene sustancias volátiles. Siempre está cerca del umbral de extinción, y a veces abajo del umbral de extinción. Solamente durante la época de lluvias
está a veces por encima del umbral de extinción. Observe la factibilidad de fuego que hay. Y acá está algarrobo negro. El gran problema de estas plantas de algarrobo negro, que no están muchas están infectadas de un bicho, de un taladro que le consume la parte interna, y no sé si en una planta en buen estado sería la misma situación. Pero observen que raras veces, solamente en febrero del 2009, estuvo en un 60% de contenido de agua, el follaje. Durante todo el año, el promedio fue cerca del umbral de extinción. Esto solamente para comparación, esta es la dinámica de la humedad de pastos. Está la línea negra es la Gatton Panicum maximum, una especie muy común ahora para siembra de pasturas, y esta es una especie nativa. ¿Por qué tiene más de 250? Porque esto es la cantidad de agua sobre el peso seco. Solamente en el verano, pongámosle a partir de acá, 18 de noviembre hasta el 16 de junio, el Gatton está muy por encima del umbral de extinción. El resto del año, el Gatton se puede prender, por más que tenga hojas verdes. Peor es la especie nativa, que tiene mucho, solamente llega, creo que esto era 180, 200% de agua. Y a veces hay caídas muy fuertes, incluso en el verano. Entonces, lo primero que tenemos que entender es el clima y su relación con la humedad del combustible. La segunda cuestión del manejo de del fuego en las plantaciones de algarrobo, es la silvicultura clásica. Lo que se llama raleos y podas, que es el manejo del combustible. Y luego el manejo de residuos. Manejo de residuos no es muy importante en el algarrobo negro, en el algarrobo blanco, porque no genera mucho hojarasca. Sí en pinos. Por ejemplo, en pinos, esto es lo que yo he visto, la cantidad acumulada de pinos en una plantación abandonada en Corrientes. Y estas son cargas de combustible que hemos observado nosotros en plantaciones de Misiones, en Santiago del Estero, cuando empezamos a mostrar los métodos, a probar los métodos, y en Neuquén. ¿Se recuerdan ustedes que cómo se mide la intensidad de fuego? Una de las maneras es multiplicar la carga de combustible con una constante por la velocidad de avance del fuego, que vendría a ser la velocidad de viento. Si eso le agregamos la carga de combustible, en Misiones había 40 toneladas en distintas plantaciones, había un promedio de 40 toneladas de acículas, que es el combustible fino. Eso genera una bomba de tiempo. Esta es una foto del último fuego, no de este fuego, sino del fuego anterior en Córdoba. Observen una plantación de pino en Córdoba quemada. ¿Qué puede quejarse? Yo pensaba personalmente, ¿qué puede quejarse el dueño? ¿Qué trabajo tiene esta plantación? Está sin ralear y sin podar. No le subió arriba y sin tratamiento de residuos. No es un cisne negro el tema del fuego en esta plantación. Entonces, la segunda medida de control, de prevención antes del fuego, son los tratamientos silviculturales. La Argentina es un país con suelos relativamente fértiles, entonces se genera mucha biomasa. Observen de que esto empezó a podarse desde muy temprana la plantación. Acá se está raleando, acá se está podando, y aquí en esta foto norteamericana están tratando de hacer algo con las acículas. Es inmensa la cantidad de acículas que hay.
La tercera clave es reducir la cantidad de combustible, como ya vimos, de maneras más, más drásticas. Una es a través del pastoreo. Observen cómo la edad de la plantación y cómo se está consumiendo pasto. El pasto, el combustible fino, es el que más va a cambiar más rápido su contenido de humedad con respecto en relación al clima, por lo tanto, es el que hay que trabajar. Observen cómo acá también tiene poco combustible, y bueno, la gente dice, sí, pero me come las plantas. Y bueno, habría que ver cuáles son los beneficios y los daños de permitir, ¿cómo se llama?, que se pastoree dentro de la plantación. Me han pedido ustedes, ¿cómo hacemos para reducir la cantidad de combustible para fuego prescripto? Observen que esta es una plantación tratada con fuego prescripto. Quedó todo el combustible mediano y grueso, o la gran parte del combustible mediano y grueso, y el fino, que son las acículas, se redujo mediante fuego prescripto. Eso se hizo mediante el manejo, la selección del momento de quema, en función del clima. Esto era antes de esa plantación. Esta es una quema de... No puedo, sigo, falta. Queda la parte... me están criticando que tengo que terminar, pero no puedo, porque es largo. Esta es la acícula, el problema de tener la acícula, ¿cómo se llama?, en una plantación. Ahí se usa, para quemar, se usa lo que es la antorcha de goteo drip torch, que permite un manejo prácticamente quirúrgico del fuego. Estos son distintos ambientes donde se está quemando el fuego. Acá estamos en una quema, cómo se evalúa la cantidad de combustible, cómo se quema, y luego de la plantación. Por ejemplo, debido a las condiciones climáticas, se aplicó el fuego y la acícula no quedó solo desnudo luego del fuego. Esto es otra quema prescripta en una plantación de pino. Observen que prácticamente la leña complicada, que es el combustible mediano y grueso, quedó, ¿cómo se llama?, intacto. Explicar cómo se hace todo esto es bastante complejo, así que no lo vamos a poder hacer en este momento. Acá está con respecto a la gran duda que pasa con el suelo en una plantación de pino. Esto es en Bariloche, en la zona sur. Observen que al suelo prácticamente no ha hecho nada. Todo esto es hongo, acícula consumida por el hongo. La cuarta solución son las picadas y caminos cortafuegos. Esta es una solución las preguntas, por ejemplo, de la ingeniera Gómez las preguntas iban orientadas a qué hacer con el cortafuego, qué ancho tienen que tener, etc. Van a defender si el fuego es de baja intensidad, pero si las picadas no están bien hechas, como en este caso, no van a defender absolutamente nada. Porque existe esta cuestión que son las pavesas. ¿Qué es el temor? Bueno, el temor está mal hecho el cortafuego, hay mucho pasto, muchas matas de pasto sin dar vuelta, y luego las pavesas o la famosa convección, que puede hacer que el fuego se escape, como estábamos viendo esta foto antes. Es muy útil, es útil fundamentalmente para acceder al incendio, porque si no tenemos por dónde ir, es muy difícil, pero esta, por ejemplo, es una picada cortafuego mal hecha. ¿Qué es la utilidad del cortafuego? Facilitar acceso para el control, bajar la intensidad del fuego. Capaz que haya combustible, pero el fuego va a tener una intensidad
menor y nos va a permitir acercarnos. El ancho del cortafuegos no existe, hasta ahora por lo menos, una recomendación. Hay que hacerlo en función de las condiciones meteorológicas, el comportamiento del fuego y tipo cantidad de combustibles. De acuerdo a la ley 25080 tiene que tener 20 metros. Otras citas que encontré, 30 metros como mínimo, si los combustibles no tienen aceites esenciales. Por ejemplo, la jarilla es una planta que tiene aceites esenciales. Trollope en Sudáfrica dice condiciones meteorológicas, comportamiento del fuego y tipo de combustibles. Y el manual de la FAO, que estuve viendo hace poco, hasta estos días, entre 20 y 50 metros, pero idem anterior. Acá están construyendo ¿cómo se llama? Una picada, más que una picada es una línea de apoyo, y quedó así. Un fuego frontal no lo va a parar. La última, creo que es la última medida, es la detección temprana a través de la vigilancia. Son famosas estas torres, y ahora, o sea, en esta torre era visual, esta es, digamos, la visión del hombre, estas son torres mucho más sofisticadas, con cámaras infrarrojas, etcétera, etcétera, que dan una visión permanente del fuego. Esto lo que va a permitir es de que haya una alarma temprana y que ¿cómo se llama? Las brigadas o los combatientes vayan rápido al lugar donde se lo observa al fuego. Pero nuevamente el esfuerzo humano es el que va a parar el fuego. Ahora vamos a seguir, eso era antes. Ahora vamos a hacer, para terminar ya, la prevención 3. Ahora viene la parte más difícil. El gaucho que estaba en el alero llegó y ya el fuego estaba, ¿cómo se llama?, prendido. ¿Qué vamos a hacer durante el incendio? Cuyo objetivo es la extinción y la supresión. Primero que hay que aprender, este es el fuego frontal. Este fuego frontal, generalmente cualquier tipo de combustible, genera mucha radiación y no es fácil acercarse. El fuego tiene una forma de óvalo, en la cual está el fuego frontal, el fuego de flanco, los dos fuegos de flancos, y el fuego en retroceso, que en este caso ya se apagó. Recuerden los umbrales prácticos. El fuego adopta esta forma. Tenemos un punto de ignición, que generalmente es puntual, que es un fósforo, algo, y adopta esta forma, de acá. Acá está la ignición, etapa de transición, y luego adopta una forma oval. Está el fuego frontal, el fuego de flanco y un fuego en retroceso. Esto ya está quemado. Hay que ir a evaluar cómo está el fuego. Si, digamos, ya vamos a ver que hay cambios. En teoría lo más fácil sería atacar el fuego en retroceso y luego los fuegos de flanco para ir acercándose por atrás al fuego frontal. Hay otra imagen. Fuego frontal, fuego de flanco y fuego en retroceso. El fuego puede adoptar estas formas, pero ustedes se van a dar cuenta cuál es el fuego frontal inmediatamente. Observen, este es un fuego en un residuo para siembra directa que ocurrió hace poco acá en Santiago. Cómo está la forma oval perfectamente visualizada. Los alejamientos de la forma oval se deben a que acá, por ejemplo, era de que no había caminos para parar el fuego, etc. Hábilmente o sabiamente los que estaban a cargo de la apagada del incendio, que eran todo el personal de estos campos, atacaron estos dos costados primero, pero no pudieron atacar el fuego frontal y terminó a la noche.
¿Por qué terminó la noche? Porque cambiaron las condiciones ambientales. Este es un fuego frontal. Acá está el fuego frontal, nuevamente. ¿Dónde actuar? ¿Dónde atacar? Y bueno, observen de que no nos vamos a poder acercar a este fuego frontal. Va a haber que atacar en los costados. Ahí está, ¿ves? Para eso necesitamos herramientas. Estas son las herramientas que debería haber en todo campo. Yo destaco el valor de la bomba, de la mochila, con su, con el, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama esto, pero que esto permite, ¿cómo se llama? El pico, permite que se haga una lluvia o un chorro. Acá tenemos otro modo de ¿cómo se llama? Otra modelo de mochila. Entre la mochila y la pala, es lo que hay en todo campo, podemos hacer maravillas. Estos rastrillos y estos rastrillos que se llaman MacLeod, son sofisticaciones, y si las pueden tener sería excelente. Pero entre la pala, con la pala y la mochila, si se lo agarra temprano al fuego, podemos hacer maravillas. Ahí están haciendo, ¿cómo se llama? Con todas esas herramientas, haciendo cortafuegos. Observen los cortafuegos. ¿Para qué se usan los cortafuegos también? Para poner, ¿cómo se llama? Mangueras. Acá está haciendo cortafuegos un brigadista. Y acá están combatiendo incendio en Córdoba. Observen que no es el fuego frontal este incendio, este fuego. Está el chicote, el famoso chicote, y la mochila. El chicote le pega unos cuantos, ¿cómo se llama? Chicotazos para apagar para mermar el fuego, dijera el criollo, y después viene el hombre de la mochila. La arrastra, y después ya empezamos las sofisticaciones. Los tanques de ataque rápido. Los tanques de ataque rápido. Estos tanques en plantaciones forestales importantes deberían existir. Para mí serían más valiosas que las torres, pero bueno. O sea, ya hemos visto. Acá hay un error. No, está bien. El método de combate indirecto. ¿Qué quiere decir el método de combate indirecto? Está apagado el fuego de flanco y el fuego en retroceso, y yo voy haciendo un cortafuego adelante del fuego. ¿Cuán adelante lo voy a hacer? Depende de las condiciones ambientales. Yo no he visto nunca una tabla que diga, de acuerdo a la velocidad del fuego, tengo que hacer antes este cortafuego. Sé que existen, y lo he usado, programas de computación como el Behave, que pueden dar esa información. Pero para aplicar el Behave hay que tener ciertos conocimientos de ecología de fuego. El método de ataque directo, como les dije, es atacar en forma directa. En esta figura de la FAO, ven que se deja correr el frente por una cuestión de seguridad. Y luego después tenemos el famoso contrafuego. Está avanzando el fuego, no cortafuego, sino contrafuego. Está avanzando el fuego frontal, y yo le prendo un fuego a X distancia para que consuma combustible. El fuego lo va a chupar, se dice literalmente, al fuego en retroceso, y se va a terminar el fuego. Esto es complicado de hacer. Hay que tener buenos conocimientos de clima, hay que tener un excelente conocimiento de ecología de fuego. Acá estamos aplicando fuego en retroceso. Por ejemplo, esta foto que salió del diario, esta foto la saqué del diario de Córdoba.
Este es un fuego en retroceso que ha puesto a los bomberos para terminar con el fuego. Observen que el fuego se está alejando del que sacó la foto. Y que todos estos carteles, salvo todos estos carteles, este cartel, no están quemados. Observen la longitud de llama. Si esta es la base del fuego, esta es la longitud de llama superior a 3 metros, por lo tanto el ataque directo no es posible. Este es un fuego en retroceso de una foto norteamericana. Ese es el fuego frontal. Ese es el fuego en retroceso, que puede poner pavesas y chispas. Observen el fuego, el área quemada. Acá el fuego en retroceso está bastante despacio porque probablemente no fue atraído todavía por En este caso sí. El gran peligro de esto es la creación de remolinos de fuego que puedan ser que caigan, que corran, que generen pavesas en altura y el fuego vaya a 2-3 kilómetros. Pero parece que estos bomberos conocen bien la ecología de fuego, por lo tanto están aplicando este método método de control. Acá tenemos fuego en retroceso aplicado para terminar ¿cómo se llama? Para terminar en el caso del fuego prescripto. Esto es en Bariloche, esto es acá en la zona de riego de Santiago del Estero. Otras aplicaciones de fuego. Lo más peligroso son las pavesas. A veces son tantas que no se puede. Vamos a aplicar ahora a ver un caso real brevemente. Esta es una plantación de 8 a 9 años que se quemó en 2015. Este es el aspecto de la plantación de algarrobo. Este es en julio de 2015. Ahí está el fuego. Observen la cantidad de combustible. Lo que lo salvó la plantación fue de que el clima estaba húmedo y no había alta temperatura. Esto hubiese sido conveniente correr el riesgo de perder 1 o 2 plantas, pero consumir mediante pastoreo. Esto es cómo quedó. Acá. Estas son las condiciones ambientales. Observen la temperatura del aire. Nunca estuvo por 30 grados, por arriba de 30 grados. El porcentaje de humedad estuvo cerca de los 30% del umbral, pero estaba siempre cerca del 35, 40. La velocidad del viento, o sea, ya podemos prever de que no va a ser un fuego muy terrible. Acá el encargado se dedicó a quemar todos los troncos que no se habían quemado. Los tendría que haber hecho salir a la calle y no quemarlos ahí adentro, pero vean, por ejemplo, la plantación, acá está el algarrobo, no tuvo un daño total. Tanto está que luego ya un año después ya había animales consumiendo. Al pasto no le hizo nada y gracias a Dios parece que ¿cómo se llama? Al algarrobo tampoco. Toda esta aplicaciones de maquinaria, etcétera, hay que tener cuidado con la ecología, lo que se dice vulgarmente la ecología. Nadie sabe qué puede pasar en el ecosistema con estas semejantes cargas de agua. Los caminos que se hacen para apagar el fuego por el tema de erosión, y las topadoras, cuando se desesperan y le meten una topadora para apagar este fuego. Aquí el barrio Bolívar. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué preguntas habría que hacerse? Primero y esencial, no se puede salir a apagar fuegos si no hay un pronóstico del tiempo claro. ¿Cuál es la dirección de avance? ¿Cómo está el viento? ¿Firme o cambiante? ¿Cuál es la longitud de llamas? ¿Se puede acercar al personal? ¿Cómo es la topografía?
¿Dónde hay agua? ¿Dónde hay, ¿cómo se llama? Provisión de agua. ¿Qué combustible se está quemando? Yo no creo que el encargado de un campo o de una plantación no sepa, por ejemplo, qué combustible tiene. Para apoyo meteorológico tenemos equipos meteorológicos de campaña. Yo aprendí lo que aprendí básico con estos tipos, que acá está el anemómetro y acá está el higrómetro. Y ahora están estos, desde hace unos años, están los electrónicos. Estos son completos, tienen todo en un solo aparato. Acá estamos quemando nosotros una parte de la zona de riego por peligro. Con su Fíjense cómo segundito. queda. En 5 minutos puede ir redondeando Ya termino. porque ya Ya estamos estamos terminando. bien. Para las ¿Qué preguntas. decimos los aspectos legales? Yo no soy abogado. Sí sé, después de mucho andar, la Argentina generó la Ley Nacional 26.562, que hace presupuestos mínimos para control de actividades de quema en todo el territorio nacional, y tiene ¿cómo se llama? Ahí en esa ley hay un protocolo, hay un esquema de protocolo. Desde la última reforma de la Constitución, en la década del 90, las provincias argentinas son las dueñas de los recursos naturales. Por lo tanto, la ley nacional delega en las provincias la legislación interna de cada provincia. Acá en Santiago se puede quemar, no como en Córdoba, que no se puede quemar, y gracias a que se podía quemar, desarrollamos un montón de información. Acá hay otra fuente de información. El INTA tiene el Manual de Combate a Incendios Forestales y Manejo de Fuego, nivel inicial, hecho por el doctor Fabio Moscovich, y la FAO tiene manejo de fuego, de incendios, esto no es forestal, es fuego salvaje vendría a ser. Ahí hay mucha información, la pueden leer. Esto es muy, ¿cómo se llama? Teórico, pero es una buena recomendación. Hay que mantenerse informados sobre las condiciones del tiempo y los pronósticos meteorológicos. Estar siempre enterado del comportamiento del incendio. En el caso de ustedes, lo único que han aprendido acá es la longitud de llama. Cualquier incendio debe ejecutarse según su comportamiento actual y futuro. Observen que a la mediodía va a ser muy difícil atacar el frente del fuego. Va a haber que hacer un corta o un contrafuego muchos metros antes, y después ir atacando los costados. Estar alerta, calmado, pensar claramente y actuar con decisión. Asegurar la comunicación continua con el personal, jefes y fuerzas adjuntas. Mantener el control sobre el personal a toda hora y combatir el incendio considerando la seguridad como prioridad número 1. Cuando uno entiende la ecología del fuego se va a dar cuenta que muchos fuegos se van a parar cuando cambie las condiciones climáticas. Entonces es ya inhumano pedirle a los combatientes que hagan algo cuando no se puede hacer nada. Conclusiones. ¿Qué conclusiones pueden quedar de la charla? ¿Es un cisne negro el fuego? No. Está todo la persona que hace una plantación forestal, por ejemplo, tiene que darse cuenta que está plantando un bien, una inversión en un lugar propenso al fuego. Por lo tanto, tiene que tomar recaudos. La Argentina, en el tema vegetación nativa, tiene un régimen de fuego, falta bastante para conocerlo. En el caso de plantaciones, lo que tendríamos que hacer es pensar en mitigación en vez de prevención. Muchas veces la prevención es ir y matar a palos a los vecinos. Eso no forma parte de la prevención. Meterle la letra a palos. El fuego, para controlar el fuego, primero tenemos que tener un excelente conocimiento del clima,
Y cuando me refiero a clima, es el clima actual, el clima en este momento, el clima instantáneo. Hay que tener un buen conocimiento de combustibles. Yo sé, por ejemplo, yo sé que en la zona de riego de Santiago del Estero hay gramilla, Sinodon, hay pasto ruso, que es una, ¿cómo se llama? Sorghum malepensis. Los dos se queman, tengo que conocer cómo van a actuar. Eso es en un caso de fuego. En el caso de la silvicultura, es esencial en una plantación forestal. Yo he visitado millones de plantaciones forestales en la cual no se hace raleo, ni poda, ni se reciclan residuos porque es caro. Entonces, no sé qué excusa hay. ¿Es un cisne negro el fuego nuevamente? No. Sabemos de que, ¿qué sabemos? Sabemos que el clima para el fuego se va a poner favorable a la salida del invierno. Entonces tenemos que tomar los recaudos. Yo desde mi punto de vista personal, hablo del tono personal, tendrían que tener una posición más activa que pasiva. Olvidarse un poco de lo que es la protección forestal clásica que le enseñan en la facultad y entrar a algo más activo. Hay que tener en cuenta que el antes del fuego es fundamental. Es fundamental. Clima, pastoreo, alguna que otra quema prescripta para reducir combustible. Porque combatir fuegos es carísimo. Es caro. Por última, los cortafuegos van a funcionar en fuegos de baja intensidad.